Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Parece que el tiempo de Semana Santa, estas vacaciones de Semana Santa, este tiempo de celebración y de devoción para muchos y para la identidad española, ha traído una imagen muy diferente de la que veníamos en los últimos meses. Se van a cumplir 2 meses de la guerra de Ucrania, venimos de una pandemia, pero parece que en estos días hemos visto una reactivación de nuestra economía. Las calles han estado repletas de gente, los bares, las playas, ha habido contratación. ¿Es esto una imagen real, una imagen coyuntural de estos días, o nos dice que la cosa se va a mantener en el tiempo? Sobre esto hablamos hoy en Enfoque. Vemos nuestro vídeo. Este domingo se cumplirán 2 meses del inicio de la guerra de Ucrania. 2 meses desde aquel 24 de febrero en el que asistimos en directo al comienzo de un conflicto que, si bien muchos habían anunciado, pocos se habían atrevido a asegurar que efectivamente iba a pasar. Y así vamos acumulando días, muertos, tragedias humanas y pérdidas económicas que están lastrando la economía de todo el mundo. Da la sensación de que todo lo que podía pasar está pasando en los últimos 2 años. Tras la pandemia, una guerra, por medio de desastres naturales en el caso de España, y un sinfín de acontecimientos que hacen que la inestabilidad y la zozobra sean el paisaje con el que nos levantamos cada día desde hace 2 años. Si bien las vacaciones de Semana Santa, además de buen tiempo, han traído una activación económica en los sectores de la hostelería, el turismo y los viajes, la vuelta a la realidad nos dice que puede ser un espejismo ante la imagen real de nuestra economía. La Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio considera que desde la entrada en vigor del Real Decreto de Ayudas promovido por el Gobierno de España, cada una de las empresas tiene un déficit que oscila entre los 11.000 euros y los 15.000 euros. Esto implica una media de 1.000 euros diarios que se carga en la tesorería de cada estación de servicio. Si el Gobierno central no reacciona para asumir los pagos de dichas bonificaciones con carácter inmediato, aseguraban la semana pasada, esta situación provocará el cierre de las estaciones de servicio. Por otra parte, el Gobierno central considera viable la solicitud que la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio para aplazar los compromisos fiscales que comienzan el 20 de abril de IVA, IRPF y sociedades. La situación de las estaciones de servicio es solo un ejemplo de las dificultades por las que atraviesan amplios sectores de nuestra economía. De hecho, este martes se han anunciado diferentes medidas que quieren evitar que las perspectivas de crecimiento anunciadas por el Gobierno de España no se trunquen una vez más. Aunque la crisis energética y el repunte histórico de los precios en la segunda mitad del año ralentizó el crecimiento y retrasó la recuperación hasta 2023, el inicio de la invasión rusa en Ucrania ha desdibujado estas cifras y el 7% estimado por el Ejecutivo, que ya pocos pronosticaban, podría quedar en saco roto si se cumplen finalmente las primeras expectativas. De momento, los principales organismos coinciden en que el Producto Interior Bruto español se verá resentido por el impacto de la guerra. Podría crecer un punto menos respecto a lo estimado inicialmente. La economía mundial tampoco se librará del efecto dominó. Crecería menos de la mitad que en 2021. El golpe final dependerá en todo caso de cuánto se prolongue el conflicto y de qué magnitud alcance. Algunas de las principales medidas de ese plan de choque son ayudas directas a los sectores más afectados, bonificaciones a los combustibles, rebajas de impuestos y una nueva línea de avales del ICO por valor de 10.000 millones de euros. ¿Serán suficientes? ¿Necesitan contar con el apoyo político del principal partido en la oposición? Son algunas de las preguntas que nos planteamos esta noche en Enfoque. Pues con esa imagen de las Cortes Generales aplaudiendo la intervención del presidente ucraniano Zelensky, que se produjo hace unas semanas, vamos a pasar a presentar a nuestros invitados. Parece que también aquí vamos recobrando la normalidad, 3 invitados presenciales, hacía tiempo que no teníamos. Manuel Madruga, secretario general de FEDETO, muchísimas gracias por estar aquí, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Pues gracias por reencontrarnos, ¿verdad? Estamos en ese tiempo, hacía tiempo. Con la profesora Fátima Guadamillas hemos estado más veces, pero sí que es verdad que no sé si en 3 invitados menos. Muchísimas gracias, Fátima. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Y no se estrena porque ya estuvo en un Enfoque hace ya unos cuantos años, sí, aunque sí en el ejercicio de su cargo, el presidente de FEDETO, Javier de Antonio Arribas. Javier, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Estuvisteis aquí
bueno, viniste en otro contexto completamente diferente, aunque vinimos a hablar de crisis. En aquella ocasión hablamos de la crisis terrible que estaba pasando Talavera de la Reina, una crisis económica, una crisis laboral, una crisis incluso emocional, ¿no? Porque realmente la ciudad se quedó tocada, ¿no?, por aquella crisis en la que empezó a desaparecer todo. Hombre, en aquellos años no nos planteábamos que íbamos a pasar una pandemia, una guerra y tal, pero ¿realmente estamos ante el mismo escenario, Javier, o es peor ahora? ¿En Talavera o a nivel nacional? Sí. Bueno, cógeme el testigo de Talavera y luego ya extrapolamos. En Talavera yo creo que hay motivos para el optimismo. Yo creo que la propia universidad va a doblar el campus, la llegada de Meta, que Dios quiera que termine por ser real y efectiva, yo creo que puede cambiar realmente la dinámica de la ciudad. Me parece una apuesta inteligente. Venir a cambiar lo que es un... Entonces ya hablé de que la esencia de Talavera venía del sector primario y básicamente se había convertido en una ciudad también donde el sector servicios era muy importante y faltaba un segundo, el sector secundario. Y sin embargo la llegada de este nuevo modelo económico, que siguen siendo también servicios, pero que entra de lleno en lo que es la economía del siglo XXI y el futuro, pues me parece una decisión muy acertada, la verdad. ¿Había peor momento para hacerse cargo de Fedeto, encima tú, empresario vinculado a las gasolineras? Bueno, pues hombre, esto es como todo. La verdad es que fue llegar y empezar con la crisis del transporte, que ha sido muy dura y que evidentemente tiene su reflejo por la grave situación económica en la que nos encontramos, y ha sido casi, ni siquiera yo creo que llegó a terminar. Inmediatamente nos sorprendió el gobierno con esta medida que desde el punto de vista de las estaciones de servicio es totalmente disparatada, no en su fondo, porque al final lo que se busca es que el precio del carburante baje, pero sí en la forma en que se ha aplicado. Que tengamos que ser nosotros los que paguemos las políticas del gobierno, que no se entiende. No se entiende porque además en esta región en concreto pues seguramente acabe con muchas explotaciones familiares y empresariales. Decíamos en el vídeo, y antes comentándolo antes de comenzar este programa, que los empresarios, los dueños de estaciones de servicio, para levantar el cierre, o sea, para sacar el surtidor, tienen que poner 1.000 euros todos los días, de su bolsillo prácticamente. Sí, es que la política de descuentos del gobierno, o de bonificaciones, como lo queramos llamar, primero se ha hecho sobre el precio final, no sobre la base imponible, y esto es claramente con afán recaudatorio, lo tenemos claro. Y segundo, es que no es que se coma el margen entero, es que se come más allá del margen. Entonces, claro, lo que haces es vender a pérdidas todos los días. Bueno, no solamente porque no lo ingresas, sino porque además te están forzando todavía a hacer un esfuerzo un poco más grande. Entonces, la situación es muy dura. Aparte de esto, hay que unirle el hecho de que todavía hay estaciones de servicio y centros de distribución de carburante que todavía no han ingresado el dinero. Al menos mi noticia es hasta el principio de la Semana Santa. ¿Cómo ha sido esta Semana Santa? Bueno, pues de mucho tráfico, evidentemente. Ha habido una afluencia de gente en las estaciones de servicio tremenda. En esta región, claro, normalmente lo que hace la gente es salir de la región e irse a otras regiones, principalmente de playa y costa. Ocurre igual que cuando llega verano, que son periodos en los que nosotros no tenemos unas ventas grandes, pero es verdad que los días previos sí. Entonces se ha vendido mucho. Y luego también está el fenómeno de las estaciones de servicio que se encuentran en plenas autovías o en vías de comunicación, que esas sí pueden ver incrementadas sus ventas. De hecho, muchos de ellos en concreto estaban diciendo, jolín, dices que ahora resulta que llegaba Semana Santa y esperaba ver un mayor nivel de ventas, ahora resulta que sí tengo mayores ventas, pero encima pierdo más dinero, porque no lo tengo. Ya, pero bueno, el gobierno ha dicho que se compromete a dar esos anticipos. Dos constancias. Tienes constancia de que llegan los anticipos y tienes constancia de que han cerrado estaciones de servicio ya. Sí. Sí, hay estaciones de servicio que no han funcionado, principalmente porque no tenían capacidad financiera. Luego estaba el tema también informático. Había estaciones de servicio que no pudieron registrarse o no se registraban correctamente en la página de la agencia tributaria y por lo tanto no podían solicitar el anticipo. Un anticipo que es en base al 90% de las ventas medias mensuales del año pasado, cuando había más restricciones de movimiento y no como ahora, con lo cual se va a quedar corto también, evidentemente. Y algunos casos
se les había ingresado el dinero procedente de la explotación de la venta de carburante al por menor, pero en la distribución de gasoil no, que es además mucho más grande que el otro en muchos casos. Bueno, ha sido la entrada triunfal Sí, sí, ha sido. de Javier de Antonio en la presidencia de FEDETO, también aquí en Enfoque, pero bueno, me preguntaba yo, no sin cierta ironía, si había un momento peor para hacerse cargo de FEDETO. El que lo puede decir es Manuel Madruga, que es secretario general, que es el hombre enlace entre una presidencia, la de Ángel Nicolás, y la de Javier de Antonio. ¿Ha habido un momento peor que este, Manuel? Bueno, llevamos 12 años bastante complicaditos. Pero si me habías dicho que venías positivo. Si yo vengo muy positivo, pero también vengo muy con la situación real tal cual es, ¿no? Entonces han sido 12 años muy malos, en el sentido de que la economía no ha fluctuado bien, salíamos de una grandísima recesión y nos hemos metido en una pandemia que lo trastocó todo de una manera muy compleja, ¿no? El problema ha sido que primero negamos que venía la pandemia y luego negamos que cuando salíamos de la pandemia venía el peor enemigo de todos nosotros, que es la inflación. Y llevamos 8 meses con una inflación totalmente desproporcionada. No ya el IPC con carácter general, sino incluso la subyacente, de la que se quita el precio de la gasolina y de los alimentos procesados. Y esto se veía venir, porque el mundo se despertaba de un letargo durante muchísimos meses. Y iba a haber un choque de oferta, con lo que todavía los efectos de la guerra de Ucrania no nos han llegado directamente. Se han empezado a notar ahora en el mes de marzo, donde el IPC ya se ha situado en el 9,8. Pero es que hasta febrero estábamos prácticamente ya en el 9. Y decimos 9,8, en fin, porque el que hace la estadística no ha querido poner 10 o más, ¿no? Entonces la situación es bastante compleja. Y sobre todo es compleja además porque en esta situación que estamos viviendo en estos momentos, el empresario, y eso es lo que nos refleja la inflación subyacente, no está pudiendo repercutir todos sus costes en la cadena de valor. Con lo cual lo que se está produciendo es muchísima ruina. Y por eso el presidente entró cuando estaba la crisis del transporte, ha continuado con la crisis de las gasolineras y va a continuar con otras series de crisis que se nos van a seguir produciendo en los próximos meses y que van a ser muy graves, claro. O sea que el panorama que apreciáis desde los empresarios no es precisamente alentador, a pesar de esas imágenes que hemos visto todo, aunque nos hayamos quedado en Toledo, aunque nos hayamos ido a nuestro pueblo o hayamos ido un poquito más lejos, sí que había una actividad, una alegría económica, lo podemos decir así. La gente está deseando salir, la gente está deseando vivir. El problema es cuánto tiempo va a durar el espejismo. Y da la sensación de que el espejismo va a durar poco tiempo, porque ya sabemos que no es el 7 que decía el vídeo, ya estamos en un 4,6 de perspectivas de crecimiento en España, lo decía, me parece, el Fondo Monetario Internacional. Lo ha rebajado justo a las 2 de la tarde, exacto. El vídeo hemos tenido que hacerlo un poquito antes, lo ha rebajado un punto el crecimiento, lo ha situado en el 4,8%. Exactamente. Entonces, bueno, pues vamos a una situación, insisto, que va a ser muy compleja porque ahora nos van a venir los efectos de la guerra de Ucrania. Si esta no para pronto, la inflación va a seguir creciendo. Y estábamos pensando, y por eso no se adoptaron medidas, que esto iba a durar hasta primavera. Pero quien pensaba de esa manera era el que tenía que hacer los presupuestos generales del Estado. Y como a quien tenía que hacer los presupuestos generales del Estado se le estaba diciendo que para afrontar esta crisis lo que tenía que hacer era bajar impuestos como el resto de Europa y cotizaciones a la seguridad social como el resto de Europa, y no lo querían hacer, dijeron que esto iba a ser coyuntural. Bueno, pues ya sabemos que no es coyuntural. Tampoco es que sea estructural, pero vamos a estar muchísimo tiempo, al menos un año, con una inflación que va a ser devastadora, con lo que vamos a ser más pobres, no vamos a poder hacer inversiones, no vamos a poder crecer y veremos qué es lo que pasa con el empleo, que hasta ahora crecía a muy buen ritmo. Pero es que en esta España nuestra siempre queremos una cosa y la contraria, y luego si quieres entramos en el debate. Bueno, Fátima, pues ahora torea. Yo es que estoy muy de acuerdo, sobre todo con el peligro de la inflación, porque además la inflación que tenemos actualmente, tan alta y que, como Manuel decía, lleva meses, no es un producto del crecimiento, de la economía, de la reactivación, de nada. Es que estamos ante un peligro de esta inflación, es decir, de tener esa cantidad de inflación con un parón total de la economía. Porque cuando estábamos recuperándonos de la pandemia, pues la crisis de Ucrania lo que está dando lugar es a una crisis de suministros, a problemas en el transporte y por lo tanto a un parón de la industria. Entonces, la estanflación y un peligro de caída de las bolsas, no voy a decir de un crash bursátil, pero de una caída de las bolsas está ahí pendiente. O sea que los meses que vienen no parece que vayan a pintar mejor. Pero vamos, luego entraremos, las recetas para cortar la inflación o para luchar contra la inflación, ya las sabemos porque hemos tenido muchos periodos de inflación. Entonces, no podemos entrar en una espiral inflacionista de todo sube, yo repercuto, vuelve a subir, porque esa es una espiral que no para. Entonces,
las recetas de recortes de impuestos, de recortes de gasto público, de ajustes en general, son lo que viene. Cuanto más tardemos en hacerlo, peor para nosotros. O sea Bueno, hay que decir que el Fondo Monetario Internacional ha rebajado un punto el crecimiento estimado para España para este año 2022, estaba en el 5,8, lo ha situado en el 4,8. Para el 2023 el crecimiento estimado era menor y aún así también lo ha rebajado el FMI, pero bueno, lo ha rebajado también en Francia, en Alemania, en otros países de nuestro entorno. Lo que parece que, con lo cual podemos decir, hay un organismo internacional que, digamos, nos aplica a todos la misma previsión económica. Lo que sí que es verdad que no las mismas medidas económicas se aplican por igual en todos los países de nuestro entorno. A mí me llama mucho la atención cuando nos gusta compararnos con unos países cuando hacen o hacemos lo mismo que ellos y cuando ellos hacen otra cosa decimos, no, pero es que España es diferente. Se han bajado los impuestos en Francia, en Alemania. En Italia. En Italia. Ahora hablamos de las ayudas, por ejemplo, que ha habido a los combustibles y cómo se han generado. ¿Aquí en España no se pueden bajar los impuestos? Sí se pueden, pero nos obligaría a que todos nos apretáramos el cinturón, para empezar por la propia administración pública, que se come gran parte del gasto público, que muchas veces es innecesario y que no tiene que ver con las pensiones. El motivo de por qué no se bajan los impuestos es por lo mismo que nos ha pasado en todas las crisis y sobre todo desde el año 2008, porque no aprendemos. Entonces tenemos una deuda pública que es un 118 veces el Producto Interior Bruto, 1,4 billones con B de euros, más de lo que nosotros producimos. Tenemos un gasto público, insisto, desproporcionado, que creció el año pasado 28.000 millones de euros, me parece. Y tenemos un déficit público que se esperaba que fuera un 8 y que sin embargo ha sido un 6,8, me parece. Y todos nos preguntamos por qué y la respuesta es muy sencilla. Porque cuanto más suben los precios, más recauda el Estado. Con lo cual el Estado está recaudando y no le interesa. Es tan evidente como esto. Y el primero que tendría que empezar a apretarse el cinturón, porque es el primero que nos dice que tenemos que ser patriotas y que tenemos todos que apretarnos el cinturón, es la propia administración pública, es el propio Estado, y desde luego no lo está haciendo. Y que no nos vengan con el tema del estado del bienestar, que no hace falta tocar el estado del bienestar, ni las pensiones, ni la sanidad, ni la educación. Hay que recortar todo el gasto público que es estructural y que es innecesario, y que se reparte en una duplicación, por no decir triple más, de las distintas administraciones públicas que no nos llevan a ningún sitio bueno. Y yo no estoy hablando de cambiar la organización territorial del Estado, simplemente estoy diciendo que tenemos una administración que está muy inflada, que se come gran parte de ese gasto público y que es lo que nos está impidiendo en estos momentos bajar los impuestos. ¿Bajar impuestos es una cuestión política, es una cuestión económica o es una cuestión ideológica, Fátima? Pues debería ser una cuestión económica. Únicamente económica. No lo es, pero debería serlo y en este momento es necesaria completamente. Obviamente es una cuestión también política, porque desde un punto de vista más liberal, económicamente hablando, pues son más partidarios de que sean las personas, las empresas, los que tomen sus decisiones con su dinero. Desde otro punto de vista, pues son más partidarios de que sea el Estado el que haga una serie de gastos, pero en este momento sería uno de los mecanismos necesarios para sobrevivir y para cortar esta crisis, porque además esta crisis tiene una diferencia con otras crisis que hemos tenido más crisis, más inflación, etcétera, que es el volumen de deuda que tenemos. El volumen de deuda pública es un volumen muy superior al PIB y que nunca hemos tenido unos niveles de inflación tan altos con este nivel de deuda. Entonces, esto en el momento en que Europa y en que el Banco Central Europeo diga que no compra más deuda pública, no vamos a poder pagar, no vamos a poder pagar. Entonces, es que esto es una cuestión muy urgente. Nosotros pagamos porque está Europa y porque compra nuestra deuda. Sí, pero parece que en el imaginario así colectivo está ese tótem que dice que en España pagamos pocos impuestos comparados con nuestros países de nuestro entorno, Francia, Alemania, Italia. No. En España lo que hay es poca gente que paga impuestos, que es diferente. O sea, nosotros a lo mejor en comparación con el Producto Interior Bruto no pagamos tanto. ¿Pero por qué? Porque hay más desempleo, que no pagan impuestos, porque hay muchos pensionistas y porque hay más economía sumergida que en otros países. Entonces, en conjunto, el volumen, comparado con el Producto Interior Bruto, es menor, pero por cada cotizante la presión fiscal es altísima, porque pagamos por los que están en la economía sumergida, por los desempleados, etcétera. Y perdona, y es de forma aislada
Tú coges impuesto a impuesto y te puede dar la sensación de que aquí el impuesto del patrimonio es más bajo, el de sociedades es más bajo. Pero si tú sumas los impuestos que vienen de la hacienda pública y sumas las cotizaciones a la seguridad social, nos sacamos 10 puntos a Europa. Sí. De mayor esfuerzo fiscal. Y luego aquí hay impuestos que no existen fuera, como el de sucesiones. Exacto. Sí, O sea, tranquilamente. Entonces, el esfuerzo por cotizante es más alto en España. Otra cosa es el conjunto, pero el esfuerzo por cotizante es altísimo en España. Que llevado a las empresas lo que te implica es que les estás restando competitividad. Sí, pero tú has dicho ahora mismo lo de las cotizaciones a la seguridad social, que es lo que paga cada empresario por tener asalariado a 1, 2, 3, 4 empleados. Es que eso no lo tenemos, en nuestro imaginario no está como un impuesto. Y Claro. además, si hiciéramos una encuesta, ahora mismo los que estamos aquí preguntáramos o saliéramos a la calle, yo creo que no hay una idea realista de lo que un empresario paga por cada uno de sus empleados. ¿Y sabes cómo se cambiaría eso? Poniéndolo en la nómina. Exacto. Poniéndolo en la Y nómina. haciendo que se le trajera directamente al trabajador, porque, ojo, eso lo paga el empresario, pero es salario del trabajador. Salario Sí, que sí, el sí. trabajador no se lleva a casa. Y es un 35% de su base de cotización, ¿eh? Ujú. Y eso no se lo lleva, pero el trabajador no lo percibe. Él piensa que le quitan un 4,7 y lo que lleve de IRPF. Pero eso otro también es su salario. Y allá que se va. Habéis hablado de la economía sumergida. Siempre me ha hecho mucha gracia cómo somos capaces de calcular lo que supone la economía sumergida para el Producto Interior Bruto, pero no somos capaces de acabar con la economía sumergida. Pues si es sumergida se supone que no se ve, ¿no? Entonces, pero bueno, eso ya hemos hablado. Siguiendo con las comparaciones con los países de nuestro entorno, las medidas que tomó el gobierno de España, presionado por un lado por esa huelga de transportes, presionado también por la opinión pública ante la escalada de los precios de los combustibles junto al agua. El agua no, bueno, de momento. Bueno, No es des que no es que ideas. esté barato el agua No des tampoco. ideas. No es que, no, bueno, podemos hablar de Sí, sí. Castilla-La Mancha, de la ley del agua, pero bueno, hoy no toca. En otros países, en Francia, en Alemania, han hecho otro tipo de gestión para que los consumidores paguen menos por el echar gasolina, ¿no? Pero tú decías al principio una cosa muy interesante. Dice, claro, dice la ayuda, o bueno, o la subvención, digamos que los 20 céntimos se hace sobre el total del recibo, con lo cual el Estado recauda más porque ahí va el 21% de IVA, no se hace sobre la base imponible. Lo aplicamos a los sueldos. No es lo mismo que te quiten un 20% de lo que cobras de tu salario bruto a que te lo quiten de un 20% de lo que cobras de tu salario neto. Se ha hecho de otra manera. ¿Os Sí. gustaría más? ¿Hubiera sido mejor? Hombre, en el caso francés, digamos que ha sido la misma medida. Se ha hecho un descuento que va explicitado en el ticket de venta para que el consumidor lo vea, que es una acción gubernamental y una decisión política, pero se ha dado 40 días para entrar en funcionamiento, parece que han sido 40 días, para entrar en funcionamiento la norma, con lo cual ha dado lugar a que los sistemas informáticos hayan podido... Respirar. Sí, por lo menos se haya podido implementar de una manera eficaz y no con el caos que se generó aquí durante los primeros días. Y además de eso, no les toca a los gasolineros pagarlo. Es decir, ha sido directamente el Estado el que va a ayudar en esa medida. Con lo cual, claro, cuando te ponen de comparación con Francia, dices tú, jolín, digo, pero es que ¿dónde? Ya. O sea, Aunque así allí sigue estando más cara la gasolina. Sí, bueno, pero ahora que haces precisamente la comparación con el precio en Francia, también está más cara en Portugal, resulta que estamos pagando los gasolineros españoles el efecto frontera. Una gasolinera de frontera siempre tiene en torno a 2,5 veces más ventas que una estación del interior. Puede que a lo mejor no llega tanto, pero digamos que dobla en algunos casos. ¿Por qué? Pues la gente se cruza. Pero es que habría que ver ahora en las que hay en toda la raya de Portugal. Tú imagínate, estamos pagando el descuento. Claro, también se están recaudando impuestos, pero lo estamos pagando los empresarios. O sea, llegan portugueses, pues yo te puedo decir, yo he estado esta Semana Santa en Ayamonte y no veas tú las colas que había en la gasolinera. Y todos portugueses, casi todos portugueses. Bueno, Una pero también lo hacen los barbaridad. franceses en el País Vasco, que se cruzan. Claro, claro, pero en el caso de los portugueses todavía es más sangrante para ellos, claro, porque su economía y los sueldos están más bajos allí, cualquier producto, incluso el supermercado, está más caro allí y se cruzan, pero vamos, tradicionalmente
se cruzan a comprar en España no solamente carburantes, sino la cesta de la compra. O sea que para vosotros el modelo francés hubiera sido más adecuado. No, es el mismo que el nuestro, no. Para nosotros lo más adecuado hubiera sido bajar los impuestos especiales que tiene el carburante, ¿de acuerdo? Bajar incluso también los porcentajes de los bios. El carburante desde el 1 de enero de 2010 está obligado por la Unión Europea que tenga una parte llamada biológica y ha ido subiendo paulatinamente. Esto encarece también mucho el producto, ¿de acuerdo? Porque es un producto caro de consumir, se hace por cuestiones evidentemente medioambientales, desde nuestro punto de vista obedece a políticas verdes realizadas hace años en la Unión Europea, donde se han subvencionado muchas industrias dedicadas a la producción de este tipo de productos, de carburante biológico, si lo quieres llamar así, que en teoría reduce la huella de contaminación, pero que encarece mucho el producto. Y con eso simplemente hubieran seguido recaudando mucho IVA, pero hubiéramos tenido el descuento directo en monolito. Claro, no se ve en el ticket. Ya. ¿Vale? Pero por ejemplo, de 1 a 1,93, bueno, ya hasta 1,93. Ya estaba en 1,90 otra vez, 1,90. Ya ha subido a 1,90. Sí, iba a subir más. De ese 1,90 que cuesta un litro iba a decir de diésel o gasolina, bueno, se ha dado la paradoja que el diésel ha superado a la gasolina en esta última crisis. Sí. ¿De eso cuántos son impuestos? El 50% prácticamente. 50%, y ahí se está incluyendo el IVA, pero claro, es que el IVA grava impuestos. O sea, el IVA, el precio del carburante se compone por el precio del producto, los márgenes de distribución, el precio de la distribución y el margen de la propia petrolera y el de la explotación en nuestro caso, pero el resto son impuestos. Entonces, una vez que eso todo está sumado en ese paquete, a eso encima le ponemos el 21% de IVA. Entonces, claro, cuanto más alto está el producto, más se recauda de IVA. Y estamos pagando barbaridades. Estamos teniendo doble imposición, que además eso es una cosa que se supone que está prohibida. Es casi lo mismo que ocurre con el impuesto de sucesiones. Ya se paga por los bienes cuando se compran y se adquieren, y encima cuando los heredas, que son ya propiedad tuya o deberían serlo por derecho, encima tienes que volver a pagar. Entonces, claro, la dinámica es totalmente asfixiante. A Fátima le apasiona mucho el impuesto del IVA. Ayer sí, decía Pedro Sánchez que el mayor impuesto que existe es el de la corrupción. Y yo decía, bueno, yo creo que el mayor impuesto que existe es el del IVA, ¿no? Porque precisamente el IVA pagamos sí o sí todos. El IVA es el impuesto de los pobres, el IVA es el impuesto que tienen que pagar las familias por consumir, el IVA es el impuesto que pagan los pensionistas y el IVA en muchos casos, en muchos productos, el que se ha reducido, tampoco coincide exactamente con Europa. Los productos que tienen IVA reducido, los que tienen Europa, aquí tuvimos un ejemplo, Europa no deja bajar el IVA de las mascarillas. O sea, hay diferentes productos y el IVA lo pagan las clases más bajas por el consumo más básico. Entonces, el IVA es, en ese sentido, un impuesto necesario, pero que hay que controlar mucho porque es un impuesto que directamente empobrece a quien menos tiene. Y que en el año 2021 el Estado recaudó un 14% más de IVA, que se dice pronto. En 2021, que no fue un año especialmente bueno económicamente hablando, porque estábamos en pandemia. Es que además ese hecho de que sea progresivo significa que una subida de precios es una subida automática de IVA. Entonces tienes que pagar más por el IVA de los componentes, de las materias primas, del producto terminado. Entonces es un porcentaje tremendo. De hecho, pudo acabar en catástrofe la llamada huelga del transporte, mal llamada huelga del transporte, el paro. Porque ¿Por qué mal llamada? Porque realmente no existe huelga en ese caso, no son trabajadores, son autónomos, los patrones que decidieron parar y realmente no existe el paro patronal, más allá de que te convoquen una huelga y tú tengas que parar como consecuencia de esa huelga, ¿no? El empresario no para porque sí, o por lo menos colectivamente. Legalmente no está previsto, ¿no? Pero estoy a punto de estallar porque el presidente del gobierno en un momento determinado dice, bueno, yo tomaré la decisión dentro de 14 días. Él estaba recaudando no sé cuántos millones de euros diarios para que al final... Eran 250 millones de euros, no sé si eran mensuales o semanales. Semanales. No, perdón, diarios. Claro, en todo ese tiempo, todo lo que él recaudaba, al final, con esta medida que ha adoptado y poco más, que son avales para el ICO, él se ha quedado con más dinero el Estado de lo que realmente está poniendo encima de la mesa para intentar solventar esta crisis. Bueno, pues vamos a ir despejando incógnitas. ¿Se pueden y se deben bajar los impuestos? No pasa nada, ¿eh? No pasa nada, se bajan y se bajan.
Sí. Bueno, y de hecho a veces hasta se reactiva la economía. Tampoco los gobiernos del PP bajaron impuestos. O sea, que no es una cuestión ideológica, es una cuestión política, ¿no? De oportunidad política. ¿Se pueden y se deben bajar las cotizaciones sociales? Desde los empresarios dicen que sí, sin que toque el llamado estado de bienestar. Sí, pero no de la noche a la mañana. Es decir, lo que no se puede hacer es ir subiendo las cotizaciones como se ha hecho a los autónomos, que en el año 2030 me parece que tienen que pagar algo así, en algunos casos como el 300% más, simplemente porque lo que están haciendo es que quien ya cotiza, cotice más. Lo que se tiene que hacer es medidas para que haya más cotizantes, para que se contrate a más gente. Por eso te decía antes que queremos una cosa pero hacemos la contraria. Entonces, queremos tener las pensiones indexadas al IPC, queremos que, por lo tanto, se cotice a un nivel lo suficientemente alto y, sin embargo, nos vamos a una reforma laboral que encorseta al empresario y que no le deja contratar más. Y no tomamos en consideración la posible contratación de mano de obra extranjera a través de nuestros consulados y embajadas. Es decir, hacemos una cosa y justo la contraria. Pero ahí sí que es justo por ideología. Porque lo que nadie entiende es que en los momentos en los que estamos ahora mismo, a la hora de negociar la reforma laboral, nosotros no fuéramos a negociar nada. Nosotros llevamos una postura meramente defensiva frente a quien decía que la iba a derogar. Luego, nosotros poco pudimos hacer. Ya la reforma del PP no era una reforma excesivamente buena para la pequeña... en este programa lo dijiste. Exactamente, para la pequeña y mediana empresa. Mejoraba más a las grandes que a la pequeña y mediana empresa. Pero con lo que se ha hecho ahora, nos han dejado prácticamente, en fin, sin modernizar el mercado laboral. Entonces, ¿cómo justificas los incrementos que ha habido en contratación en los últimos meses, desde que se aprobara la reforma laboral? Pues porque, no nos confundamos. Lo único que ha habido desde que se ha aprobado la reforma laboral es que muchos contratos que eran temporales se han convertido realmente en indefinidos. Pero eso tiene una perversión que es la siguiente. Son indefinidos de nombre. O alguien se piensa que si una empresa tiene que contratar durante 1 o 2 meses a una persona, o para un periodo de 4, me da exactamente igual, le va a hacer fijo y no le va a despedir cuando acaben esos 4 meses, si no le queda más remedio, si el mercado no da para más y para menos que va a ir dando. Lo que ha conseguido con esto el gobierno es que encarecer los costes del empresario, porque cuando despida a ese trabajador, le va a tener que indemnizar no como finalización de contrato, sino como un despido improcedente. Intervenir, sí, pero sigues pagando parte de la... Voy a llevarlo otra vez al tema del descuento de la gasolina. Sigues pagando la política del gobierno. Exacto. Al final lo haces indefinido, pero como le vas a pagar una parte más en indemnización, pues casi que le has arreglado a lo mejor un mes o más de subsidio. Y hay muchos fijos discontinuos. Sí. También. Bueno, pero si hacemos un ejercicio de memoria y vemos el momento en el que se aprueba la reforma laboral, que no supuso la derogación de la anterior, sino aunque para esto también es muy perverso, con el lenguaje, no recibió demasiadas críticas. Fue precisamente no aplaudida, pero bueno, digamos que era capón. Ya ha habido otras reformas laborales que han sido más protestadas. Por una cuestión de mera prudencia y responsabilidad. Sí. Llegamos a un acuerdo, nos guste más o nos guste menos, ese acuerdo lo tenemos que respetar. Lo que no quiere decir que no lo podamos criticar. Salario mínimo interprofesional, otra medida que pasa desapercibida. ¿Qué busca realmente un gobierno cuando sube el salario mínimo interprofesional? ¿Que quien menos gana cobre más? No. Porque la ley de seguridad social lo que te dice es que en el mismo porcentaje que tú subes ese salario mínimo interprofesional, subes las cotizaciones a los autónomos. Luego lo que estás es persiguiendo una medida meramente recaudatoria y por eso el salario mínimo interprofesional ha subido un 30% los 4 últimos años. Y el empresario ya no puede más y estamos hartos de decir que ya no puede más. Y el empresario que no se manifiesta nunca se está empezando a manifestar. Lo ha hecho el transporte, lo están haciendo las gasolineras a su manera. Y esto va a ir a más. La agricultura y la ganadería. Bueno, la agricultura y la ganadería están hartos de manifestarse porque son los que también. además no pueden repercutir los costes. Nada. Que es un verdadero problema que nos está planteando esta inflación. Todavía no está llegando a la cesta de la compra la realidad de lo que están subiendo los precios o lo de que podían subir los precios por los altos costes. Pero hay que se otras tienen. medidas, hay otra forma de hacer las cosas. Sí, gestionar. Espera, déjale a Fátima. Yo iba a decir que es que además en todo ese tiempo ni siquiera ha habido gestos. Ni siquiera ha habido gestos con los ministerios, con el gasto público, ni siquiera ha habido ningún gesto de decir vamos a hacer esto, pero también nos vamos a apretar el cinturón y vamos a intentar reducir la deuda y recortar el gasto público de alguna manera. No ha habido ningún gesto en ese aspecto. Tenemos el mismo gobierno con el mismo número de ministros, de asesores, una administración pública totalmente sobredimensionada. Y gestionar a lo que él se refiere, lo primero que hay que hacer es coger el presupuesto y ver
es que no se va a cumplir nada. Ingresos y gastos. Lo que no podemos es cuadrar los ingresos a base de la subida de impuestos que viene dada en cierta medida por la subida de la inflación. Entonces hay que ajustar un poquito el presupuesto a la realidad también. Pero entonces, tengo aquí apuntado mascarillas, porque tengo aquí una preguntita para luego. Pero entonces, ¿España es un verso suelto dentro de la Unión Europea? ¿Su economía no está controlada? Porque parece que teníamos claro que, por muy mal que lo hicieran nuestros gobernantes, teníamos ahí a Europa de tutor, de benefactor, que iba a velar por nuestros intereses. Pues yo hace bien poco se hablaba en prensa del milagro portugués. Sí, bueno, en el año antes también lo iba a comentar, lo de Portugal. En el año 2012 lo que le ocurre a Portugal es que la Unión Europea le interviene directamente y le obliga a tomar las medidas que aquí a lo mejor hubiera hecho falta tomar y que entonces no se tomaron. Una decisión que entonces se dijo como que se había salvado la economía española. Bueno, lo que está claro es que al final o viene alguien que te dice de verdad dónde tienes que ir, o nosotros tenemos tendencia a que nos expandamos en el gasto público y que seamos totalmente ineficientes en la Pero la intervención de la economía española sería la solución. Es que estamos llegando a un punto en el que a ver si va a sonar esto aún viva las cadenas. No sé si sería, por ejemplo, los estados tienen una bastante autonomía fiscal, porque ahí tenemos a Italia, Francia, Alemania, que están bajando los impuestos, y nosotros no hemos bajado ninguno. Tienen una cierta autonomía fiscal. Yo creo que como funciona Europa, no es que te diga las medidas que tienes que tomar, lo que pasa que sí que te va a estudiar el presupuesto. Sí que te va a estudiar el presupuesto y va a llegar un momento en que va a haber una revisión del presupuesto y va a decir, este presupuesto no cuadra. No vas a ingresar esto ni vas a gastar esto. Y Christine Lagarde ya ha dicho que no va a volver a comprar más Entonces deuda. Ahí va a venir la intervención de Europa. Que no, es que te van a forzar. O sea, nos vemos en el escenario de hace unos años que te levantabas por la mañana y llegabas a trabajar diciendo, hoy va a ser el día que nos intervienen, hoy vienen los hombres de negro. O sea, el nivel de déficit Europa lo va a controlar, el nivel de déficit presupuestario. Entonces ahora es una situación especial porque hay una guerra en Europa, porque hemos pasado una pandemia, porque están los fondos Next Generation, que Europa ha dicho, bueno, ahora no puede ser tanto una política restrictiva, hay que dar fondos porque la economía se ha parado por el COVID, pero llega un momento en que todo eso tiene que cuadrar. Y luego tampoco estamos siendo demasiado eficientes en la gestión de los fondos Next Generation. No, y además cuando se idean los fondos Next Generation, que era una buena idea sobre el papel, claro, no teníamos en el horizonte una guerra con una crisis de los refugiados. O sea, yo creo que ese dinero también, no sé si tiene ya un destino fijo, pero a lo mejor hay gente Europa que se replantea no previstos. ¿Han llegado a los empresarios toledanos los fondos Next Generation? Yo estoy deseando ver qué son los fondos Next Generation, porque a todos nos cuesta pronunciarlo, igual que la palabra resiliencia, que no sé por qué la usamos, a mí me parece una majadería, sí, pero bueno. Bueno, en psicología es muy usada desde hace tiempo. Sí, sí, pero que vale para lo que vale, ¿no? Que es para despistarnos realmente de la situación en la que estamos, ¿no? Entonces, yo tengo la sensación de que los fondos se están pasando, los fondos se están yendo fundamentalmente a la administración pública, se están yendo quizá a grandes grupos corporativos empresariales, pero al pequeño empresario todavía no le está llegando. Y además no sabe ni cómo, ni de qué forma, ni de qué manera, más allá de cuestiones más pequeñitas como el kit digital y cosas por el estilo, ¿no? Pero yo creo que va a ser un poco bienvenido Mr. Marshall, que va a pasar por delante de nosotros y los vamos a perder en unos momentos en los que efectivamente son más necesarios que nunca. Menos mal que no lo decía que venía positivo. Yo creo que estamos positivos todos hoy, sí, no, pero es que es la realidad, es que hay que hacer algo. Sí, en realidad lo que yo creo que estamos diciendo es que claro, puede haber solución, pero es que hace falta tomar decisiones. Antes Fátima lo ha dicho muy bien, es que ya estamos tardando, es que llevamos ya mucho tiempo de retraso. El hecho de la subida de los precios del carburante es un hecho que ya se venía produciendo antes de la guerra de Hombre, yo creo que lo Ucrania. Que sí que está más o menos asentado en la opinión pública general es que de todo esto no tiene la culpa la pandemia ni tiene la culpa la guerra. O sea, digamos que es una situación... Hay una deriva. Es una situación económica, digamos que esos dos factores, bueno, pues la han agravado, ¿no? Pero nadie puede decir que nuestra economía iba viento en popa o que según se estaba acabando la pandemia y antes de que empezara la guerra todo era normal. No se puede decir eso. Por muchos mensajes que llegan diciendo que la subida de la inflación o del IPC es un hecho coyuntural por culpa de la guerra o la subida de los combustibles
la seguridad de la luz y el gas, yo creo que la gente lo sabe, independientemente de que se quiera mantener un discurso político de cara a la galería, que bueno, que yo creo que pues tendrá sus seguidores, pero la inmensa mayoría de la sociedad española... Pero Manolo lo ha dicho antes, yo creo que, a ver, hay ciertas características de la economía española que llevan ya mucho tiempo hablándose de ellas y que nunca se deciden acometer. La política energética de este país. La política energética de este país, que estamos volcados en las renovables, porque realmente podemos ser una potencia en este sentido, adolece de otras muchas cosas que hagan que el precio de la energía baje en sí. El hecho de que tengamos una tarifa eléctrica como la que tenemos procede de que necesitamos, entre otras cosas, del gas para producirla. Ojo, y no somos autosuficientes, sino que encima tenemos que importarla de Francia. Entonces, yo creo que toda esta situación económica por la que está atravesando el mundo, no digo que vaya a acabar con la globalización, porque creo que desde luego ya no estamos en un punto en el que esto pueda llegar a desaparecer, pero sí hay que a lo mejor tomar otras decisiones totalmente diferentes a las... Pero eso ya se dijo 2 años atrás, pero no solo en que esto. la pandemia nos tenía que enseñar a cambiar el modelo productivo, a no depender tanto de los mercados extranjeros. Y aquí estamos 2 años después. Claro, pero tenemos a un montón de empresas, no solo europeas, entre ellas muchas españolas, que están produciendo en China. Entonces, y resulta que están produciendo en China para abarrotar un producto que compramos aquí, gente que en muchos casos está subvencionada por subsidios de paro, de pensiones o incluso de pensión mínima, ¿de acuerdo?, para pagar un producto más barato. Pues a lo mejor hay que volver a traer medios de producción a Europa y favorecer que haya trabajo aquí, que a su vez generaran rentas y a su vez generación de ingresos vía impuestos. Entonces, y de hecho es una tendencia que ahora mismo se está empezando a volver a hablar de ella. Yo estoy totalmente de acuerdo. España tiene 2 hechos diferenciales, bueno, tiene más en la economía, pero tiene 2 con respecto a Europa, que es la economía sumergida y el desempleo juvenil. Es que cuando ves los países, veía yo un mapa hace poco de los países cedentes, digamos, de mano de obra cualificada, España es uno de ellos. Totalmente. Entonces, es que aquí lo que se tienen que crear con esos fondos Next Generation son oportunidades de empleo. Oportunidades de empleo juvenil es reducir la economía sumergida y tratar de que el Estado recaude así, con más empleo, no digamos, subiendo la cotización a las empresas, y las empresas ya no pueden más en muchos casos. El problema Tienen que tener más contratos. El problema está en que las reformas estructurales que tiene que hacer España son de tal calado que solo se van a poder hacer si todo el mundo dice, por lo menos dice, que está de acuerdo en hacerlas. Tipo los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa tienen mucho de mitología económica desde mi punto de vista, pero fue un bozal que se pusieron todos los agentes sociales, los distintos grupos políticos, para no llevarse a la contraria e intentar tirar en una situación que era muy complicada. Y ahora deberíamos hacer lo mismo, pero la política se ha polarizado más que nunca. Encima hay mucho grupo independentista contrario a lo que es España, y todo eso hace que sea prácticamente imposible adoptar ninguna medida que nos provoque a los ciudadanos el más mínimo dolor. Y de esta o salimos con sacrificio, la administración pública también, pero o salimos con sacrificio y con medidas de verdad, o no vamos a salir. Y lo decía Fátima antes y tiene razón. Al final estos son números y tienen que cuadrar. Y esto nos va a estallar hoy, mañana o pasado. La quiebra de la Caja de la Seguridad Social, las cuentas con Europa. Si es que tarde o temprano alguien tendrá que decir, hasta aquí hemos llegado. Bueno, nos quedan 5 minutos para terminar el programa y, por supuesto, muchos temas abiertos. He dicho antes lo de las mascarillas. En este panorama que tenemos, Manuel, no sé si lo que menos preocupa a los empresarios es a partir de mañana si tienen que dictar bueno, pues un protocolo de si se tienen que poner mascarillas a sus empleados, si no se tienen que poner mascarilla, lo que decía antes, ¿no? No sé el tiempo que desde que se anunció que no se iba que se iba a levantar el ponerse mascarillas en el interior, y a día de hoy, más allá de que salga publicado en el BOE, no tenemos nada hecho. Pues es que eso es la mejor prueba, ¿no? Es así, ¿no? Bueno, es cierto que hay muchos temas que le preocupan ahora mismo bastante más que la mascarilla, sí, la mascarilla no, porque la mascarilla al final es una cuestión de sentido común y todos sabemos cómo tenemos que usarla y sobre todo cuándo tenemos que usarla. Yo mañana, dentro de lo que es la federación, tendré que establecer una instrucción de qué es lo que se va a hacer y muy probablemente lo que diga es, chicos, sentido común.
vamos a utilizarla sobre todo cuando estemos a poca distancia de la gente, cuando estemos en lugares donde haya mucha gente, donde estemos apelotonados y ya está, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es una cosa... Pero es un buen ejemplo, ¿no? Porque cuando decíais, cuando Pedro Sánchez hizo el anuncio del descuento en la gasolinera, lo hizo con 14 días de antelación o unos cuantos días. Siempre no, dijo que lo iba a hacer y lo hizo en 2 días. Sí. Sí, no, pero normalmente él anuncia medidas que se producen luego 5, 6, 8, con la huelga de 10 transportes o días. con el bueno, paro pero con la huelga de transporte decía que ya veremos si bajamos dentro de 14 días, que eso es lo que ha dicho antes Manolo. Pero luego él decía, venga ya, para pasar mañana. Sí. Bueno, ¿cómo están los ánimos? Bueno, pues yo creo que los ánimos están... Hombre, yo no sé si después de ver este programa... No, los ánimos, vamos a ver, el empresario nunca decae, lo que está es muy harto y está muy cansado de ver lo que está viendo, ¿no? Pero ahora sobre todo lo que tenemos es incertidumbre, el estado de ánimo está pendiente de qué es lo que vaya a pasar, de cómo se vaya a comportar la economía, sobre todo de qué vaya a pasar con Ucrania, porque todo eso de alguna manera tiene un efecto rebote que vamos a notar y sobre todo lo vamos a notar en que el escenario mundial va a cambiar en sí mismo y el statu quo comercial va a cambiar en sí mismo, a quién vamos a vender, qué, cómo y de qué forma, donde antes vendíamos y ahora no, el parón que va a tener Ucrania siendo el principal productor de cereales y va a estar parado todavía tiempo, bueno, pues todo eso de alguna manera influye. Entonces yo creo que es más que nada la incertidumbre, pero no necesariamente en este sentido se deja de ser optimista. Yo creo que hay que encarar los problemas, encararlos bien y sobre todo esperar que el que nos está gobernando de alguna manera sobre todo no genere problemas. Ya si se estanca en no hacer nada, que no lo haga, pero por lo menos que no genere problemas, ¿no? Y que nos permita seguir adelante y pudiendo trabajar, que es lo que en estos momentos más que nunca se necesita, por el bien de todos, de las empresas y de los trabajadores también. Javier, ¿cómo están los ánimos? A ti es que no te han dado ni 100 días para... No, a mí no, pero... A ver, Manolo muy sensato dice eso y lo dice bien. Ahora, tú antes has hablado de toda esta marea de gente que en esta Semana Santa hemos salido y hemos gastado y es normal, yo me encontraba el otro día de vuelta y no he visto más gente en la carretera nunca. Las procesiones así, y unos pegados con otros y sin mascarillas en muchos casos. O sea que yo creo que la gente está entrando en una dinámica en la cual, bueno, pues el optimismo la empieza a invadir, afortunadamente. Pero me recuerda esto también mucho a unido a la situación económica, a los meses previos al gran batacazo del año 2008, año 2008-2009. Donde todavía los efectos no se notaban de una manera muy dura en el bolsillo y la gente pues seguía un poco metida en una dinámica que no era la acertada. Yo creo que hay que ser prudente, porque que no sabemos lo que puede durar la crisis de Rusia, lo que ha dicho de Ucrania, la guerra de Rusia, lo que ha dicho de Ucrania es cierto. Uno de los principales productores de cereales del mundo, el aceite de girasol, ya está casi al mismo precio que el aceite de oliva. Pues igual de aquí a final de año el pan tiene que subir porque... Bueno, el pan ya ha subido. Claro, bueno, pero es que igual tendrá que subir más. Entonces, yo he estado hablando con hosteleros, por ejemplo, esta Semana Santa y muchos decían que no iban a variar sus precios, que los querían mantener. Pero claro, es que al final la realidad te invade, el precio de la luz sube. ¿Cuántos empresarios, Manolo, nos han dicho que los costes de la factura eléctrica se les han duplicado? Yo te pongo en mi caso se ha duplicado también. Claro, es que vienen muchas cosas añadidas y parece que es que no te das cuenta. Como si el dinero va saliendo, veremos cuando empecemos a hacer la cuenta real. Y yo creo que al final, pues, Fátima también lo ha dicho, estamos casi en un fenómeno de estanflación. Yo supongo que dentro del optimismo que da el buen tiempo, después de verano, pues vamos a tener seguramente una situación muy dura, desde mi punto de vista. El optimismo y no quiero ser pesimista, pero creo que intento ser realista. Yo creo que la economía tiene algunos elementos emocionales, pero un optimismo mal llevado o exacerbado, o un optimismo de venda en los ojos para no querer ver lo que está pasando, puede ser muy contraproducente. Fátima, yo creo que eso, y todos sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. Es que después de 2 años... Que sí, que todos necesitamos respirar, y todos hemos incurrido probablemente en alguna conducta económicamente hablando, pues probablemente no demasiado buena, pero hay que echar el freno. Yo creo que lo que produce angustia es no sentarse a diagnosticar los problemas y a tomar medidas. O sea, no tener una visión realista de las cosas.
y no tener un discurso realista de las cosas. Esta es nuestra situación económica, esto es nuestro desfase en los ingresos, esta es nuestra situación de paro, este es el nivel de deuda que tenemos, vamos a tomar medidas y a partir de ahí, si se reactiva el turismo, con turismo nacional o con lo que sea, estupendo, es un sector. Pero es un sector, está la agricultura, está la industria, están los transportes, están muchos sectores. Entonces, a mí lo que me produce angustia no solamente es la situación, sino el ver que no se hace un diagnóstico realista primero y que no se van tomando medidas en la dirección adecuada después. Entonces, tú hablabas, por ejemplo, de esa especie de rescate que tuvimos en el 2008. En el 2008 se llegó un momento en el que se dijo, mira, esta es la situación. Se habla con Europa y cuando hablaron con Europa, pues España era un país demasiado grande para no ser rescatado. Aparte que no quisiera ser rescatado, era demasiado grande. ¿Qué hicieron? Pues dame un dinero para reactivar algunos bancos y que la economía fluya y yo hago una serie de ajustes para que lo demás empiece a funcionar. Pues eso es lo que he hecho en falta ahora. ¿Y eso le costó unas elecciones a Mariano Rajoy? Bueno, pero eso salvó la economía en ese aspecto. En vez de rescatar todos, se rescataron una serie de bancos. No todos, pero la mayoría se rescataron. Entonces empezó a funcionar y se hicieron los ajustes que se tuvieron que hacer, no tan duros como en Portugal o como en Grecia, pero se hicieron una serie de ajustes. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer ahora. Un diagnóstico real y además se les puede explicar a los ciudadanos, si los ciudadanos son adultos, los ciudadanos no hay que mentirlos continuamente. Los ciudadanos pueden aceptar la realidad. Dices, nadie se sienta a hacer una reflexión, un análisis, a tomar medidas, pero claro, cada uno en su casa dice, o sea, que los que me gobiernan no lo hacen y yo voy a estar aquí cohibiéndome. No, si puede ser una forma también de yo pensar. Yo veo muy positivo que el turismo se reactive, Ana. Sí, yo veo muy positivo que el turismo se reactive, porque además yo creo que la gente, y eso también lo dicen los hosteleros, sale, no gasta en la misma proporción que antes. Pero sale. Sale, no gasta, pero en cualquier caso eso es positivo, es un sector que se reactiva. Pero es que está todo lo demás. Está todo lo demás. ¿Qué hacen los agricultores y los ganaderos que no pueden repercutir el coste? Siendo un sector que ya era estratégico, pero ahora lo es más, con los problemas de Ucrania. De eso hablamos también cuando decimos que reducimos la globalización. Es que no podemos depender totalmente. Es que aquí en Castilla se pueden plantar cereales si tienen el precio adecuado. Y sí. Entonces, esa reflexión no se ha hecho y hay que hacer una reflexión, contársela a la gente y tomar medidas en la dirección adecuada, que no son de hoy para mañana, pero tienen que ir en la dirección adecuada, porque si no es una locura. Si seguimos subiendo el gasto público y seguimos recaudando y seguimos arruinando empresas, es una locura auténtica. Bueno, pero es que entonces en el año 2008 se llevó a cabo el rescate financiero, los tipos de interés bajaron hasta quedarse en cero, se compraba deuda pública y ahora va a resultar que ya no vas a rescatar sectores financieros, no se va a comprar deuda pública, los tipos de interés van a subir y se va a retraer el consumo porque es necesario para para que baje la inflación. Entonces ya es que solo queda acometer las medidas que hace falta acometer. Y en un entorno, y lo decía Fátima al principio, donde tenemos una crisis que fundamentalmente proviene del incremento de los precios de la energía, es decir, una crisis muy similar a la de los años 70 del pasado siglo. La crisis del 2008, en comparación con aquella, es de risa. Sí. Y nadie nos está avisando. Es lo mismo que pasó con la pandemia. Veíamos que venía, pero que no va a pasar nada. Lo que pasa es que en los 70 no teníamos deuda. Es que ahora ya ese mecanismo no lo tenemos. Claro. Y teníamos otro mecanismo que era la devaluación de la peseta. Y ahora, ya no ahora tampoco lo tenemos. Entonces, es que esas eran dos salidas que ya no están a nuestra disposición. Ahora está Europa y los fondos Next Generation, pero bueno, vamos a hacer un diagnóstico y a caminar en la dirección adecuada, al paso que podamos. Bueno, pues ahí lo dejamos. Probablemente habrá más tiempo y más enfoques para hablar de economía. Al fin y al cabo, la economía es lo que hacemos diariamente. Todos, de alguna manera, somos partícipes de la economía y todos somos agentes económicos. Es decir, que nos levantamos por la mañana y encendemos la luz. Muchísimas gracias a los tres. Manuel Madruga, secretario general de FEDETO. Muchas gracias. Fátima Guadamillas, profesora de Organización de Empresas de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y Javier de Antonio Arribas. ¿De Antonio es nombre? Es apellido. Ah, es apellido. Pues mira, ya lo he solucionado. Javier de Antonio Arribas, presidente de FEDETO. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y a ustedes, amigos, volvemos la semana que viene. Hasta ese momento, buenas noches.